Esta semana del próximo jueves es el control de lectura. Esto ya estaba previamente indicado, es decir, de hoy en 8 será el primer control de lectura. El día de ayer compartía Romina los datos, los componentes del control de lectura, que principalmente son las páginas de Niño Esconde. Si es que gustan, lo repito; si es que ya lo tienen, pues ningún problema. ¿Está difundido ya? Sí, bien. 2. También compartí ya el archivo de la decisión del fiscal de archivar un caso denunciado de estafa, y que luego un juez no aceptó la petición de archivo, y luego fue un fiscal provincial que realmente sí la aceptó, pero no la aceptó, bajo distintos argumentos que ustedes ya tendrán un espacio para poder revisar. ¿Ok? Y en un tercer momento, la sentencia constitucional 8-20-CN-21, con el propósito de que verifiquen cómo la contradicción normativa entre el COIP y la Constitución puede devenir en la intervención de la Corte Constitucional para retirar una norma o una parte de la norma que notoriamente no respeta esta unidad o armonía que ustedes quieren COIP. ¿Ok? 3 componentes. Luego puede ser el control de lectura. Bien, solo un segundo. Estas son resaltadas. Oye, ese vos no estudias. Un poco celoso. Bien, habíamos concluido entonces todavía no hemos trabajado las reglas del 13, ¿no? No, llevamos métodos. Bien. Habíamos revisado en consecuencia 5 métodos, los 2 primeros, el método gramatical o literal, absolutamente admitido por la dogmática penal; el segundo método lógico sistemático, absolutamente admitido por la dogmática penal; el tercer método referente a el método de interpretación teleológico; el cuarto método, el histórico; y el quinto método, el sociológico. Los 2 anteriores, el teleológico y el histórico, discutible en la dogmática penal, algunos lo admiten, otros lo critican, pero el último, el sociológico, absolutamente criticado por la gran mayoría de la dogmática penal, consecuentemente poco útil para resolver los distintos casos. ¿Ok? Los métodos son el antecedente para poder interpretar, para poder comprender las reglas de interpretación en materia penal. ¿Ok? Hasta el momento, recordarán ustedes, habríamos revisado el derecho penal objetivo. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Angélica Lepa. ¿Le mandó el correo? Sí. Hasta el momento habríamos revisado el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Y en el derecho penal objetivo, las normas penales. En las normas penales, los 3 tipos: la norma penal completa, la incompleta y la norma penal en blanco. Y luego en el derecho penal subjetivo vimos los principios. Recuerden: mínima intervención penal y legalidad. Luego de todo ello nos trasladamos ya, me parece, a los métodos. Y en los métodos empezamos a revisar todos ellos. Estos métodos son el fundamento para las reglas del artículo 13 de ¿ok? Las reglas que vamos a ver a continuación del artículo 13 son las reglas de interpretación de las normas penales. Reglas de interpretación de las normas penales. El fundamento o el antecedente son los métodos, por favor, para que esto se pueda entender de manera concreta. ¿Ok? Entonces, ahora, con cada una de las reglas del artículo 13, vamos a conectar qué método es el que estaría detrás para fundamentar la regla. ¿Ok? La naturaleza del artículo 13 es que de ahora en adelante, cuando se enfrenten a una norma penal y para una u otra persona podría o no podría tener un alcance u otro, existen reglas predefinidas que nos obligan a decir: ok, este tipo penal, ¿cómo lo voy a interpretar? Esta norma de juicio o regla de juicio, ¿cómo la voy a interpretar? ¿Puedo hacer una comparación bajo un escenario de analogía? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo interpretar de manera extensiva la norma penal a determinados supuestos? ¿Puedo o no puedo? Es decir,
cuando de ahora en adelante se presenten ante una norma penal y les entre una duda de yo no sé si esto alcanza para el caso o no sé si lo que quiere decir es esto o el otro, vamos a remitirnos a las reglas del 13. Pero detrás de las reglas del 13 están los métodos que antes hemos revisado. ¿Queda claro hasta acá? Bien, primera regla, artículo 13, numeral primero, por favor. Quien guste. Base y numeral, por favor. Sí, por favor, venga. Título 4, interpretación. Título 3, interpretación. Las normas del código deberán interpretarse en conformidad con el siguiente texto. 1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral que a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ok. La primera regla, ustedes conocen, recuerden esta por favor. El COIP estaba dividido en un libro preliminar, si ustedes querían, en el libro 1, en el libro 2 y en el libro número 3. ¿Recuerdan esto? Y en el libro 1 había teoría general del delito y delitos. En el libro número 2 había derecho procesal penal, reglas del juicio penal. Y en el 3, reglas de la ejecución penal. Y en el libro preliminar o primero, si ustedes quieren, que es el que estamos trabajando ahora, tienen principios, tienen derechos, tienen reglas de interpretación, tienen ámbitos de aplicación de la norma penal. Genial. La primera regla del artículo 13.1 me abarca todas las normas penales. Todo el conjunto de cada uno de los libros están incluidos en la regla primera. Todas las normas. ¿Ok? Repitamos, por favor. Entonces, visto todas las normas del COIP, todas las normas se van a interpretar conforme un 13.1. Denle lectura de nuevo. Angélica, ¿no? Estefanía, perdón. El numeral 1. Otra vez. El numeral 1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ok. Esto se denomina unidad, coherencia con el ordenamiento jurídico. Quiero hacer un ejemplo para que ustedes observen. El ejemplo ayuda mucho. ¿Quién hace caso a quién? En la vida. Claro, mamita, ¿no? ¿Quién tiene que estar conforme a las reglas? El hijo conforme a las reglas de mamá. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando no escuchamos a mamá? ¿Qué hace mamá? Castiga, sanciona, reprocha. ¿Con el propósito de qué? De que siga las directrices de lo que mamá dice. Entonces, la analogía ayuda muchísimo. El COIP debe guardar conformidad, unidad o coherencia con la Constitución. Esto es lo primero que necesito que se den cuenta. Si voy a interpretar una norma penal, de seguro debe tener coherencia con la Constitución. ¿Por qué? Porque se pretende una unidad del ordenamiento jurídico. ¿Está claro? Regreso entonces a la regla. Todas las normas se interpretarán en el sentido que se ajuste a la Constitución de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y precisamente digo esto, y para esto van a leer la sentencia 8-20-CN de los 21. ¿Vimos ya esto? Todavía no hemos visto esto, ¿no? Buenísimo. Vamos a un 536. ¿Alguien puede revisar un 536? Norma del COIP, que está justo en el libro 2, 536 del COIP. Sí, vamos a ver. Un segundo y ahí. Ok. Para el año 2021, les voy contando el antecedente de la sentencia que van a leer ustedes. Para el año 2021 había una regla que estaba en el 536. Hoy sus códigos actualizados no tienen esa regla.
Y no tienen esa regla porque lo que hizo la Corte fue decir, me quitan esta regla, es decir, lo que hizo mamá fue, eso no, ¿ok? Seguían este ejemplo. ¿Qué pasó? El COI tenía una regla que decía que no se puede sustituir prisión preventiva en un caso que supere 5 años. ¿Estamos? Algún momento colocamos el ejemplo de doña María que cometió el delito de estafa acá afuera, ¿recuerdan? Eso tiene de 5 a 7 años. Supongamos que María es inocente, ¿ok? Presunción de inocencia, arranquemos por ahí. Está en prisión María. El caso va avanzando favorablemente para María. María de una u otra manera ya tiene muchísima evidencia de que no cometió un delito de estafa a los ricos. Pero claro, su abogado pide una audiencia de sustitución de prisión preventiva. Y llega a la audiencia y le dice, señor juez, tengo muchísimos argumentos para verificar. La señora, mire, tiene domicilio, está en estas circunstancias. El caso se ha modificado muchísimo. El artículo 77, por favor, todos al 77.11 de la Constitución. El abogado iba con el 77.11 de la Constitución y lo que decía era, en términos sencillos, señor juez, en aplicación de la Constitución, que dice, ¿tiene por ahí? Sí, dele, por favor. Artículo 77, numeral 11. El juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la prisión de libertad complementadas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Y argumentaba conforme un 77.11 y decía, mire, yo quiero que le aplique una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Ya van a ver el otro año que el profesor de procesar la prisión preventiva y lo muy complicado que se llegue a dictar, en teoría. Y de otra forma, los requisitos que deben cumplirse vía legal y constitucional. Pero ¿qué es lo que pasaba en el viejo 536? Por más de que María tenga mucha evidencia de que no es la responsable de la infracción, por mucho que tenga de argumentos para discutirlo, el juez así. Mire, el 536 dice que esta infracción penal supera 5 años, así que yo no le puedo sustituir. Perdone María, que se quede en la casa. Pero nada, doctor, aquí dice, no puedo sustituir la prisión preventiva si supera 5 años. Oiga, no hay cómo, vaya a la prisión, gracias. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando el FP salga. Pero faltan muchos meses. Es mi culpa, aquí dice. ¿Está claro? ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Para eso está la 820. Fue a la Corte Constitucional y la Corte dijo, es una barbaridad esto de acá. Porque si la regla es que la prisión preventiva sea la última opción, lo lógico es de que siempre se pueda sustituir la prisión preventiva y colocar que los casos que superen 5 años sea un impedimento para sustitución es contraria a nuestra intención de los artículos 77, 1 y 11. ¿Ok? ¿Qué hizo la Corte? Quítese y revisen ahora el 536. ¿Ven ustedes esa regla de que no se permita la sustitución en más de 5 años? Hay otras limitaciones, lo sé, pero no dan en cuenta que el 536 de hoy me hable de que no se puede sustituir en delitos de más de 5 años. ¿Alguien encuentra en su código esa regla que prohíbe 5 años? ¿No? ¿Ok? Cuando lean la 820 van a comprender de que específicamente eso tiene relación directa con el numeral primero del 13. ¿Por qué? Porque si hay una contradicción, la Corte interviene. Si es que no hay conformidad del COI con la Constitución, la Corte interviene. ¿Ok? Pero esto no solo es lo que pretendo decir en el 13.1. Lo que pretendo decir en el 13.1 es que esta suerte de conformidad, una suerte de unidad o coherencia, también se recoge bajo el esquema de la supremacía constitucional. ¿Ok? Ustedes ya habrán leído o habrán revisado esto. ¿Recuerdan esto? Cuando vieron constitucional, artículo 424 de la Constitución, por favor, que alguien de lectura. Realmente esto entra en esta regla de interpretación porque no había relación del 536 con el 77.1 de la Constitución. 404. ¿Qué fue lo que hizo un juez? Gracias. Para que entiendan la sentencia constitucional, cuando dice CN es consulta de norma. ¿Qué fue lo que hizo un juez? Un juez hizo exactamente eso.
Un juez dijo, ustedes saben que los jueces pueden generar consulta de norma en la Corte Constitucional. Un juez cogió el 536 y dijo, es que yo no sé cuál, me parece, a ver, esperen. El juez cogió el 536 y fue al 13.1 y dijo, la interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajusta a la Constitución. Y el juez regresó al 536. Entonces tengo que leerme esto con la Constitución. Tiene pinta de contradictorio. Y lo lógico es de que el COIP se adapte a la Constitución. Y yo pues veo que esto no se está adaptando, más bien existe una suerte de contraposición. Acá dice que no puedo sustituir, la Constitución me dice sustituya, que la prisión siempre es última ratio. ¿Se entiende por dónde va? Entonces, por aplicación de la regla primera, lo que hizo el juez fue, yo no me quedo con esto, consultemos a los que saben. Se fue a la Corte Constitucional y la Corte dijo, tiene razón pues, mal hecho, quitemos nomás eso. Y ahora en adelante no me van a regular o no me van a impedir la sustitución porque tenga más de 5 años de tipo penal. ¿Queda claro? Entonces, la regla número 1 permite que los jueces hagan consulta de norma, claro que sí, pero también permiten que interpreten determinados tipos penales o determinadas normas procesales o normas de ejecución penal a la luz de la Constitución. Déjenme ver si encuentro uno para que vean lo que es. Me parece que recientemente hubo una sentencia de la Corte Constitucional que quitó de las llantas lisas. ¿Recuerdan esta infracción de tránsito? Bien, vamos, 76.6 de la Constitución. Mamá, vamos a revisar lo que dice mamá. 76 de la Constitución. 76.6. Artículo 76. En todo proceso en el que determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. ¿Quién tiene un 383 a mano del código? ¿Cómo lo tiene? 383. Dele lectura. Cuando la persona va a opinar, ¿qué le pasa? Conducción de un vehículo con llantas en mal estado. La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren inmersas en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos de su licencia de conducir. En caso del transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se detendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. Ok. Venga. ¿Alguien tiene algo distinto de lo que está ahí? ¿Alguien tiene el mismo artículo pero sin pena privativa de libertad? Aquí está la ¿Qué dice la Corte? Chao la pena privativa de libertad. Es exactamente lo mismo. Un juez comenzó a trabajar y dijo, a ver, a la cárcel por manejar con llantas lisas. Revisaron un 76.6, dijo, realmente es proporcional la sanción de irme a la cárcel porque tenga las llantas lisas del vehículo. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? ¿Tiene la sentencia? Por favor, que le interese. Ahí debe estar, 61 18. ¿Ok? Y N debe ser porque declararon la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dijeron? Ok, vamos a interpretar el 383 como 76.6 de la Constitución. ¿Quién hace caso aquí? El COIBA mamá. Venga, está mal hecho mi hijo. Fuera, me quitan la pena privativa de libertad. ¿Ok? Vamos a otro para que se den cuenta. Vamos a un 507.4 del COIB. Vamos a una regla procesal. Antes estaban 2 ejemplos de tipos penales. Vamos a una regla procesal. 507.4 COIB. Artículo 507. La persona procesada podrá emitir testimonio en el inicio del juicio de conformidad con las siguientes reglas. 4. La persona procesada tendrá derecho a contar por
una o un defensor público o privado ya ser asesorada antes de rendir su testimonio. Ok, les voy a colocar el ejemplo. Estamos en un juicio. Venga, yo soy el que me pongo los ejemplos. ¿Algún delito que se les ocurra, por favor? Atención, delito que se les ocurra. Ok, venga, vamos por un perjurio. Lo cierto es de que estamos defendiéndole a la acusada del delito de perjurio. Ok, perjurio es faltar a la verdad bajo juramento. Ok, una persona que va a un tribunal penal dijo: yo vi al acusado que se encontraba en su casa el día de los hechos. Ok, lo cierto es de que hay una cámara que le graba al acusado disparando. La persona ha faltado la verdad bajo juramento porque ha dicho una completa mentira. Está enjuiciada y ahora esta señora está en un tribunal penal para resolver si es culpable o inocente del perjurio. Ok, la audiencia tiene una regla que dice que el acusado, testimonio del procesado, medio de defensa a su favor, 507, y la regla cuarta habla de que debe ser asesorado por su abogado, debe estar asistido por su abogado. ¿Estamos claros? Lo cierto es que en su momento el tribunal penal dice: ok, hemos llegado al momento del testimonio del acusado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Declara o no declara, señora? Y el abogado alza la mano y dice: doctor, quisiera, o señor juez, quisiera un tiempo para que yo pueda resolver si es que mi cliente va o no va a declarar. No, doctor, no tenemos tiempo. No. Vamos ocupados, tenemos muchísimo que hacer y tiempo es lo que menos. Así que decida. No, juez. No. Usted está interpretando la norma que que la señora sea asistida por mí, suponga que deba tomar una decisión sin más. No, yo necesito 15 minutos. 15 minutos. Sí, 15 minutos. ¿Dónde dice eso, doctor Palacios, en la regla del 507.4? ¿Dónde dice? Vean. ¿Cuánto tiempo debe acordar la abogada? ¿O cuánto tiempo tiene? Hacer asesorado para rendir su testimonio. ¿Cuánto? No hay tiempo. Debe ser asesorado por su abogado. ¿Saben cuánto me tomó una vez? 1 hora y media. Claro, les pareció un escándalo, pero es que tenía sentido. Era un peculado, una malversación de fondos de un gerente de una cooperativa. Y lo cierto es de que toda la interpretación que se estaba haciendo sobre la malversación de fondos no era sino una suerte de error de cálculo y una mala interpretación del manejo de los valores o de las inversiones en el sector financiero vinculado a las cosas. ¿Estamos? Pero claro, el problema era tan grande que en 2 minutos yo no le puedo decir: mire, Edgar, vaya y explique todo. Diego, es que tengo que explicarle a usted para que luego, claro, y teníamos un pizarrón porque era un juicio económico. O sea, el tribunal penal llegó y dijo: yo necesito 1 hora y media. Y todos me vieron con cara de: ¿1 hora y media? Sí, necesito 1 hora y media. Y un juez me dijo: está loco. Yo le dije: no estoy tan loco. Y pues dijo: en el artículo 507.4 no establece los tiempos, doctor Palacios, para que usted... Es que sí, amigo, sí, 507.4 con la regla del 13.1 se lee con la Constitución. Vamos a la Constitución, la su mamá. 76.7 B, C y G. Leamos esa. 76.7 B, C y G, por favor, de la Constitución. Artículo 76. En todo el proceso en el que determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. ¿Era el 7? Sí, numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. C. B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. C. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Y que en los procedimientos judiciales ser asistido por un abogado o abogado de su elección o por un defensor o defensora pública. No podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensor o defensor. Entonces, se entiende como si leo una norma del COIP y leo en relación a la Constitución, ya tiene un poco más de sentido, ya tiene relación. Entonces, claro, lo que pasó en esa audiencia fue que el 13.1 me obliga a interpretar toda la norma del COIP en relación a la Constitución. Y la Constitución dice que el derecho a la defensa es contar con el tiempo y los medios necesarios. La Fiscalía ha tenido meses y años para poder preparar su acusación en contra del señor al que yo le represento. Yo le estoy pidiendo 1 hora.
Dos, la forma en cómo yo voy a emplear esa hora es privada, no les debe interesar a ustedes ni les puedo decir. ¿Por qué? Porque el G dice que la intervención es privada, no tengo que decirles nada, punto. Es un derecho de tener un espacio a solas conmigo. Y finalmente, él debe ser escuchado en igualdad de condiciones. ¿Qué significa eso? Que así como ellos han tenido todo el tiempo para acusarle a él tiene todo el tiempo para preparar la defensa contra ellos. Así que aunque les incomoden su tiempo, tengan la amabilidad y díganme si salen ustedes o salgo yo conmigo, porque necesito 1 hora y media. El tribunal deliberó y dijo, tengas 1 hora y media. Nos vemos en 1 hora y media. Claro, ¿qué pasó luego de 1 hora y media? Él, como un pizarrón que teníamos ahí, dijo, venga, les voy a explicar todo lo que ha pasado. Hizo todo eso. ¿Se creen que pasó al final? Con voto de 2, pues declarar fue confirmada su inocencia. ¿Y por qué? Porque claro, entre tanto número y una persona que explique bien numéricamente los problemas, es mucho más sencillo. Se entiende como el 507.4, COI, solo visto, solo, sin analizar como otra norma, me deja en incertidumbre de, ¿realmente hay tiempo aquí? ¿Realmente esto es privado para que hable solo con el abogado o no? Pero si conecto el COI con lo más importante, lo macro, la Constitución, ya tiene sentido, ya tiene coherencia, ya son equipo para poder interpretar una norma. ¿Queda claro hasta acá? Venga. Al final, ¿a quién le estamos haciendo caso? A la Constitución. Y el COI resulta ser un hijo que debe escuchar a su madre, porque el propósito entonces de la regla primera es, aquí no hay contradicción. Aquí hay una suerte de coherencia. Y si hay contradicción, hay mecanismos para resolverlo. ¿Cuál es uno de ellos? La consulta de norma o la inconstitucionalidad en el Corte Constitucional. ¿Estamos? Venga, regla número 2. 13.2. 13.2. Segunda regla de interpretación. Aquí acaba la regla primera, ¿ok? Regla número 2. Por favor. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta. Esto es, respetando el sentido literal de la norma. Ok. La regla número 2 ya no está en el mismo esquema. Porque si la regla número 1 me aplicaba a todas las normas, la regla número 2 me aplica exclusivamente a tipos penales y penas privativas de libertad o de otra índole. ¿Ok? La regla 2 no es para normas procesales, por favor. La regla 2 no es para norma procesal. Cuidado, se les ocurra decirme, es que la regla 2 me habla de procesos. No, la regla número 2 lo que me está diciendo es, los tipos penales y las penas interpretan... antes de eso, la regla 2. Pausa. La regla número 1, ¿a qué método se vincula? Al lógico sistemático. ¿Ok? Para eso hacemos. ¿Ok? La regla número 1 está con el método lógico sistemático. Nada más, gracias. Regla número 2. Decía, los tipos penales y las penas. ¿Dónde está eso? Aquí. En el libro número 1, la parte 2, delitos en particular. De ese capítulo se aplica la regla número 2. Y me dice, los tipos penales y las penas, que no es lo mismo. ¿Ok? Venga. En el principio de legalidad, ¿se acuerdan ustedes la segunda característica? La primera era que era escrita, la tercera que era previa, la segunda era estricta. Y cuando hablaba de que la norma penal es estricta, me refería principalmente a que los términos usados deben ser claros, precisos, no ambiguos, no confusos. Entonces, esto se denominaba taxatividad y se vinculaba de manera directa con la seguridad jurídica. Y aquí calza perfecto el tantas veces mencionado ejemplo de las truchas. ¿Se acuerdan? Vamos entonces a un 196 para que ustedes puedan tener la claridad absoluta de esto. ¿Ok?
199, Avigeano. ¿Ok? Antes de que entremos a leer esto, usted me va a colaborar, ¿sí? ¿Tu nombre? ¿Yo? Sí. Alejandro. Venga, listo, 199. De acuerdo al principio de legalidad del 199, norma penal, se entiende que la norma penal debe ser escrita. Escrita está, todos la tienen ahí. Debe ser previa, es decir, si hoy se comete que nos vamos de Sebastián, Cristina y Sofía, vamos los cuatro a cajas y cogemos una red, nos llevamos las truchas del parador, cajas express. Al momento está vigente previamente un 199, ¿sí o no? Es decir, tranquilo. Y lo segundo es que la norma penal debe ser escrita. Esto quiere decir que los términos que están ahí son claros y precisos, no confusos ni ambiguos. ¿Estamos? Y esto nos da una seguridad y nos da un escenario de taxatividad. Solo lo que está aquí está penal. Punto. Entonces, vamos a revisar un 199. Inciso primero, Alejandra, ¿verdad? Sí. Por favor. Artículo 199. Avigeato. La persona que se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Punto. Entonces, por aplicación de la regla número 2, que dice, los tipos penales y las penas se interpretan de manera, ¿cómo dice? La regla 2 del 13. ¿Qué dice después? Respetando el sentido literal de la norma. ¿Qué método está aquí? ¿Cuál? El método literal gramatical. ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Si usted va a interpretar un tipo penal, usted va a respetar el sentido literal de su contenido. Y cuando me habla de estricto, lo que me está diciendo es, estamos relacionando con el segundo elemento del principio de legalidad. Es decir, que la norma, además de ser escrita y estricta, es decir, previa, es estricta. Esto es, que tomamos los términos de manera clara y precisa, evitando ambigüedad y evitando confusión. ¿Cómo lo evito? Tomando el sentido gramatical. ¿Se entiende? Entonces, si voy exactamente a las palabras que están en el 199, la persona que se apodere, apoderar, vamos a describir el verbo apoderar, todo bien, tomar para sí. Cabezas de ganado, Alejandra, ¿era cuáles? Caballar, vacuno, porcino y lanar. Caballar, vacuno, porcino y lanar. Si vamos al sentido gramatical de cada uno de ellos, las truchas no están. Puedo decir, mire, pero quisiera extender un poquito y entender de que como son animalitos, calza. Puedo hacer eso en materia penal, que nos quede claro para toda la vida. O calza o no calza y punto. Pero es que la víctima, pero es que la... No. Acá calza o no calza, se acabó el problema. Regreso a esto. ¿Coloqué el ejemplo del abuso sexual alguna vez o no? El beso. ¿Coloqué el ejemplo o no? Vamos, en la fiesta, una persona llega, le toma de los hombros a la chica, le acerca a él y le da un beso en su boca. Vamos a un 170 y díganme si interpretamos el tipo penal y calza o no calza. Y van a ver que aquí no está tan fácil. Cuando estemos, el otro ciclo es el artículo científico que habla sobre esto. ¿Ok? 170 es abuso sexual. ¿Sí? Sobre el inciso primero. Si tenga... La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o lo obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Bien, ubiquemos ese artículo que acabó de dar lectura a la compañera. ¿Está en este capítulo de aquí de delitos en particular, sí o no? Sí, obvio, usted en el libro primero y usted desde cuál a cuál va desde el 70 y... No me acuerdo, 79 al 398, ¿sí? Estamos más o menos en ese lapso.
Estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, si puedo aplicar la regla del 2. Entonces, aplicando la regla del 2 que me dice los tipos penales, este es un tipo penal de las penas, tiene pena el abuso sexual, se interpretan de manera estricta, respetando el sentido literal de la norma. Venga, vamos a las palabras y la literalidad de las palabras. La persona que obligue a otra o lo obliga a imputar sobre sí misma. Hay un ejercicio de obligación a esta chica, que es lo que he dicho en el caso. Le ha tomado de los hombros y le ha trasladado hacia su proximidad o hacia su rostro. De primera mano, existe un ejercicio o un escenario de una, si ustedes quieren, fuerza física que obliga el traslado corporal de una persona a otra. ¿Estamos? Bien. Luego, no existe acceso carnal, es decir, no existe penetración alguna por ninguna de las cavidades, entonces calza también. Lo complicado está en lo siguiente: acto de naturaleza sexual. Eso está difícil. Vamos a interpretar de manera estricta, sin ambigüedad, sin ningún tipo de escenario de confusión. Calza. ¿Qué es un acto de naturaleza sexual? No. Voy a poner el ejemplo perfecto de lo que sería un abuso sexual. Una persona está en la misma discoteca, se acerca, en lo que no había ninguna discusión. No digo el caso perfecto porque no es la única forma de cometer esta infracción. Pero listo, está en la discoteca, está bailando, ha bajado su mano y ha tocado el glúteo de ella. Es un abuso sexual técnico. Punto. Se acabó. Tal cual suena. Este es el abuso sexual. Lo que no hay discusión jamás es de que los tocamientos de partes impúdicas, es decir, de genitales o zonas próximas a los genitales, son considerados actos de naturaleza sexual, ya absolutamente aceptado por toda la jurisprudencia dogmática. El problema es el beso. Porque el beso, claro, una zona genital no son los labios. ¿Ok? Pero interpretar de manera estricta el tipo penal nos lleva a esta discusión muy complicada. Ustedes le defienden al chico. Son defensores públicos, no les queda más. Es la obligación y el Estado garantiza la defensa. ¿Cuál sería la perfecta defensa? La perfecta defensa sería, porque tienen video, porque tienen la cámara, está todo probado. O sea, está clarísimo. Tienen a todos los de la joven ahí, todos dicen lo mismo. Él le tomó de los hombros, estaban hablando, se acercó y le dio un beso. Ella se quedó fría y se retiró del lugar. Listo, y una cámara de video. Todo está. O sea, pelear de que no estuvo ahí, no hay cómo. Pelear de que no le dio el beso, no hay cómo. ¿Cuál creen ustedes que sería una buena estrategia? Según la interpretación que nos da la norma del artículo 13, se debe interpretar de manera literal y el beso, no sé si le estoy defendiendo al chico, no se considera de naturaleza sexual, entonces no aplica. Entonces no calza. Y si no calza, inocente. Pero si calza, culpable. Punto. Entonces lo voy a dejar en ambiguo hasta futuro aviso, hasta cuando leamos el artículo del acto de naturaleza sexual. Pero permítame decir que es postura dividida. Para gran parte de la jurisprudencia, el beso sí es un acto de naturaleza sexual. No es unánime la postura, por favor, no es ni siquiera mayoritaria, ¿ok? Jurisprudencialmente, Ecuador, yo no he visto. En España, un sector habla de que sí es un acto de naturaleza sexual, otro advierte de que no es un acto de naturaleza sexual. ¿Ok? Esto es una discusión que la vamos a solventar cuando veamos ya tipo objetivo y tipo subjetivo. Entonces, voy a otro ejemplo. Vámonos a un artículo 268, me parece. Vamos a prevaricar. Y luego un 202 para que lo tengan claro. Sebastián, prepare un 202 y Cristina un 268. Me voy por el 202. Venga. La historia es esta. Eli y Venga. Nombre de una amiga suya. Camila. Ok, vamos a suponer de que Eli recibe una llamada telefónica de su amiga Camila a las 7 de la noche. Vamos a suponer que su amiga Camila es de la ciudad, de otra ciudad. Vamos a poner de que ella es de, si ustedes quieren, de la ciudad de Max. Ok.
le llama a Camila y le dice esa noche, Camila, Amy, ¿cómo estás? Mira, me compré un vehículo hermoso, estoy llegando a Puebla, nuevito, precioso, una Lima doble cabina, pero absolutamente hermoso. Pero contraté un Airbnb en Cuenca y el problema que tengo es que no hay parqueadero. Déjame guardar el problema. Es súper seguro de tu casa porque, claro, tiene un parqueadero que va hacia el fondo, está bajo techo, súper seguro. Solo me quedo mañana, descanso, tomo el vehículo y me voy porque estoy rumbo a Guayaquil a verle unos tíos. Y me dice, claro, encantado, no tengo ningún problema, tengo un espacio. Llega, abre la puerta del garaje, traslada el vehículo hasta la parte interna, no se ve desde afuera porque las rejas son en determinada forma que no permite la observación desde afuera hacia adentro. Le dice, amiga, te dejo hasta la llave, por si acaso se me la da. Ya, muchas gracias, adiós. La madrugada allana en la casa de Amy y verifican que ese vehículo tiene Chevistar, que es un localizador de GPS, y no le pertenece sino a un ciudadano de Macas que 6 horas antes fue sometido con armas de fuego y a consecuencia se le robaron ese vehículo. Y claro, lo hicieron 6-7 personas encapuchadas, ya no se puede verificar. Pero tras el localizador hecho de verificar el inmueble, es el domicilio de Amy, apellido Álvarez. La policía llama y le acusa a Amy por 202 de reservación. Vamos a darle lectura. Artículo 202. Presentación. La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia en todo o en parte de bienes muebles, cosas o semovientes, conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Ok, ¿tienen clarísimo el 202? Venga, vamos a defenderle a Amy Álvarez. No puedo evitar de que incluso las cámaras de video de su propio domicilio verifican la llegada del vehículo, verifica de que incluso ella le da parqueando a su amiga el vehículo al interior de su casa. No puedo quitar de que las llaves están ahí, no puedo quitar que su domicilio, en otras palabras, vamos a revisar si se cumple o no se cumple con el 202. Ahora, pausa. El 202 se interpreta de manera estricta, ¿ok? Respetando el sentido literal de sus palabras, método literal o gramatical. Vamos a revisar, palabra por palabra, si lo que ha hecho Amy es o no lo que ha incurrido ella, eso no es una receptación. Venga. La persona que ocultar, custodiar, guardar, transportar, vender o transferir la tenencia o método o en parte. ¿Cuál de ellos ha hecho ella? Guardar. Hasta ahí. Pasito, atención. Okay. Bienes muebles, cosas o semovientes. Sentido literal. ¿El vehículo calza en alguno de ellos? ¿Cuál? 2 pasos de atención. Siguiente frase. Ahí va. ¿Cuál dice? Antes de ingresar al conociendo, ¿es producto de un robo? Está probadísimo el robo, es en pleno mercado de Macas. Full cámaras. Probadísimo el robo. Calza. Tercer paso a prisión. ¿Qué no calza? Ahí va. Sentido literal. ¿Qué significa conocer? Saber, comprender, obtener determinados conocimientos sobre A o B situación. Entonces, ¿por dónde está la defensa interpretando correctamente el tipo penal? En conocer. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? El tipo penal se interpreta de manera estricta con el sentido literal de todas las palabras. La defensa de Amy Álvarez, ¿cuál va a ser? Yo desconocía por completo de que esto era producto de un robo. ¿Y cómo? Porque tienen el teléfono de ella. La fiscalía se llevó el teléfono de ella. Van a abrir el teléfono de ella. Y van a ver que tiene un mensaje de voz que dice: amiga, ¿cómo estás? Mira, me acabo de comprar un vehículo en Macas y estoy llegando a Cuenca. Déjame guardar en tu casa. ¿Estamos? Ahí está la defensa perfecta del caso de receptación. Cambiemos el caso. El audio no dice eso. Amiga, ¿cómo vas? ¿Salió bien la vuelta? Pero vamos al viejo este vehículo. Está lindo, recién lavado. Pero oye, sí está medio peligroso que nos llevemos a ese lugar. Déjame guardar en tu casa. Tienen ese audio. Cuarto paso a prisión. ¿Estamos? Porque el conociendo
que no puedo retirar, que no lo puedo cambiar, que lo debo interpretar de manera literal. ¿Conocía o no conocía? Amy Álvarez, que era producto de un robo. Acabamos de robarle al viejo el vehículo, está íntegro, voy para allá. Pensar de que ella no sabía, está difícil de entender esto. ¿Se dan cuenta? Pero en el primer caso es muy obvio que no sabía y por ende no calza. Cuando digo que los tipos, voy a la pregunta, cuando digo que los tipos penales se interpretan de manera estricta, esto quiero que tomen atención. ¿Ok? Cuando digo que se interpretan de manera estricta, no solo supone que se respete el sentido literal de las palabras. Es decir, lo estricto está por doble vía. Estricto por primera vía, respete el sentido literal de las palabras. ¿Sí? Pero lo segundo, no agregue, no elimine absolutamente nada. ¿Estamos? Si voy a interpretar de manera estricta es que aquí dice conociendo. Conociendo dice el tipo penal, ¿sí o no? Vamos a suponer algo, que no diga conocido. Vamos a leer el tipo penal y el caso de Amy Álvarez así. La persona que ocupe custodia igual de transporte B o transfiera la tenencia de un todo o embargo de bienes muebles, cosas o comodientes que son producto de hurto, robo o vigiato será sancionado con pena privativa de 6 a 2 años. Madre mía, ¿se dan cuenta el lío en el que estamos? Si la Fiscalía General del Estado dijera: señores jueces, Amy Álvarez es culpable del delito de receptación porque ella lo que hizo puntualmente es que, si ustedes se dan cuenta, guardar un objeto, un bien mueble que es producto de un robo. Ella lo hizo, las cámaras de video dicen precisamente eso. Consecuentemente, ¿qué van a decir ustedes? No. El tipo penal, señora fiscal, usted lo va a interpretar estricto. No me elimine la palabra conociendo. Y segundo, interprétela literalmente. Conocer significa un ejercicio intelectual de recetar determinada información e incorporarla a la mente para luego procesarla. Y lo que tiene es un mensaje de texto en el que le están diciendo de que el vehículo es una venta, no un robo. Consecuentemente, no quite lo que está aquí, no lo haga. ¿Ok? Cuanto también, si es que fuera un caso, me voy a las truchas, la Fiscalía, consecuentemente, si bien dice vacuno, lanar, porcino, caballar, también están las truchas. No, señora fiscal, no agregue, estricto, no agregue. Aquí dice esto y solo esto. Punto. Regla de interpretación estricta del 13.2. ¿Quedamos claros hasta acá? Bien, me voy al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es un prevaricato, ¿lo tiene? Voy a explicar esto. Segundo, por favor. Tenía una duda. En el caso de que, por ejemplo, se hizo de ahí, pero no tengan cómo probarlo, simplemente el alegato de ella puede decir no tenía conocimiento. ¿Y en qué esto van a ver el otro año? ¿Por qué? Es que justamente hace 2 semanas hubo un caso igual que tuvo un robo aquí de auditoría y un señor como que le distrajo al dueño y se fueron con su casa. Y era el papá y el esposo que tenía 17 años. Y ellos todos a las 11 de la noche le habían dicho al chico que voy a comer comida, ya vengo y nunca más volvieron. Y a las 3 de la mañana le llevaron a casa al chico y se lo llevaron a él, porque llenaron todo el carro. Y sí le dieron pena privativa. Voy a explicar esto. Hay dos situaciones. Les salgo un segundo de la materia. A ver, no soy el profe de procesal penal, levanté el profe el otro año, explico. La regla del juicio penal es de que la persona acusada arranca como inocente, ¿ok? Y para que le declaren culpable deben probarlo muy bien. Cuando digo muy bien significa que si se prueba medianamente es inocente. Si se prueba poco es inocente. Si algo no calza en el rompecabezas es inocente. Los jueces, las jueces y los jueces tienen esta obligación. Veamos si la prueba funciona, veamos si la prueba es suficiente, veamos si llego al convencimiento. Medio que me estoy convenciendo, no, inocente. Pero está evidente, lamento, la prueba es completa o no es completa, punto. De hecho, lo más difícil en materia penal cuando estoy en acusación es probarlo todo, es que es tan difícil probar todo, porque no siempre hay evidencia de todo.
ya van a trabajar la prueba directa y la prueba indirecta. Prueba directa, claro, pueden encontrar una cámara de video, una persona que observó. Prueba indirecta, pueden encontrar un sinnúmero de pruebas indiciarias que si las sumo todas ya empieza a tener pinta de cómo han sido los hechos. ¿Estamos claros? Si ustedes quieren, por ejemplo, los delitos sexuales son en su mayoría delitos de prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque no hay testigos. No hay que estar viendo que alguien le dio a la otra persona, pero puedo tener un sinnúmero de pruebas indiciarias que todas sumadas me dan para considerar de que sí hubo una naturaleza sexual en contra de esta chica, de este chico. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa en el tema de la receptación? A ver, cada caso tendrá su particularidad. Cada caso tendrá su particularidad, pero hay que diferenciar los momentos. Una cosa es el robo y otra cosa distinta es la receptación, que puede estar en la misma persona o en distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Dos van a robar y a consecuencia del robo inmediatamente una se queda con el vehículo y lo traslada hasta su vivienda para guardarlo. ¿Ok? Esta persona que participó en los dos momentos ni de loco puede decir que no conocía, pues si él mismo es el que roba. ¿Estamos? Ahora cambiemos el ejemplo. Si solo uno roba y el otro es el que guarda, esta conexión de los dos, estas conversaciones, esto va a ser prueba inicial. Por ejemplo, os voy a colocar un escenario. La fiscalía tiene como evidencia de que efectivamente Juan fue la persona que se robó el vehículo, ¿ok? Sea hurto, sea robo, eso me es indistinto, ¿ok? Digamos que lo hizo con arma de fuego, ¿ok? Se llevó el vehículo y lo hace Juan. El chelistar me apunta que está en el domicilio de Pedro, ¿ok? Allá en el domicilio de Pedro y Pedro le formula cargos por receptación. El mismo caso, ¿sí? Ninguna diferencia. ¿Qué evidencia habrá en la mitad? Esta es la parte importante, le doy muchos indicios. Entre Juan y Pedro son tío sobrino. Segundo, entre Juan y Pedro los reportes telefónicos advierten comunicación antes, durante y después de realizados los hechos. Es decir, que antes de que él llegue al lugar con un arma de fuego a someter, tuvieron comunicación de 2 minutos y medio. Que cuando ocurrieron los hechos, a los 20 segundos de que él se subió al vehículo, ya tomó contacto con el sobrino. Y luego de eso se verifica en conexión telefónica que las dos personas se conectaron por llamada y se fueron conectando hasta que perdieron contacto en la misma celda. Si ustedes quieren, las celdas son como antenas de que se conectan todas las llamadas alrededor, ¿ok? Y tras el análisis telefónico se verifica que estuvieron hora y media después en el mismo sector a través del GPS de los teléfonos celulares. Y algo más, tenemos una persona, si ustedes quieren, ya van a ver procesalmente hablando, si ustedes quieren un testigo protegido que lo que ha hecho es decir, yo les pude evidenciar a ellos que se tomaron un café en una cafetería cercana al Mall del Río. Y claro, tenemos las cámaras que se observan de lejos que ellos dos, sin mucha visibilidad de su rostro, efectivamente con la vestimenta que es encontrado el sobrino en la madrugada, esos son los que ingresan a tomar café en ese lugar. ¿Creen que ya está fuerte los indicios? Tal vez sí, no. Porque qué tal si yo les digo que teníamos una situación que resolver entre tío sobrino de las herencias del abuelo y por ahí decidimos tomarnos un café en el Mall del Río. Y si las llamadas telefónicas son tan regulares, entonces analicemos todo el mes y nos van a darse cuenta que nos hemos llamado toda la vida. Así que no piensen en una suerte de en contra del reo. ¿Se dan cuenta? Ese es el juicio penal. Eso es lo que pasa en los juicios penales. Ustedes van a defender al sobrino. Y la lógica de esto es, a ver, el conociendo sigue siendo la palabra dura. Interpretado el tipo penal no le puedo quitar nada, debo ver conocimiento, información que llegó a su mente, la receptó, la procesó, la almacenó y listo, y sabe que es un robo. Pero la llamada es un robo. El que hayan tomado un café se entiende de que se hablaron del robo. Es muy difícil este juicio, ¿se dan cuenta? Entonces, no sé cuál sea la evidencia del caso, ni el razonamiento que puedan tener los jueces sobre esto. Pero traslado esto a otro escenario. Ustedes han escuchado, o escucharán en su momento, el procedimiento abreviado. ¿Ok? Le van a escuchar esto en algún momento de la vida. Y esto podría ser un arma de doble filo. Arma de doble filo, ¿por qué? Porque podría ser una opción. ¿Qué significa eso? Les cuento el sencillo. Es una opción para no ir a juicio. Es decir, tienes todo en mi contra, te gana voy a ir a juicio. ¿Sabe que me quiero declarar culpable? Una persona en Ecuador se puede declarar anticipadamente culpable, sí, se llama procedimiento abreviado, y eso le lleva un beneficio, que no le van a poner la pena que esté, le van a poner mucho menos que la que está regulada en el código. ¿Se entiende? Pero por esa condición, me declaro culpable, no habrá que nada, punto, soy yo mismo. ¿Está claro? La fiscalía no tiene que ir a juicio, no tiene que presentar testigos, pruebas ni absolutamente nada, simplemente la palabra de él, soy culpable, es suficiente y le condenan con pena menor.
¿Estamos? Luego, porque es arma de doble filo, porque es muy utilizada ante un sinnúmero de deficiencias de precisamente lo que yo enseño. Es decir, muchas personas, tal vez en el caso de Inés Álvarez, habrán dicho, chuta, pero la señorita, ¿qué parece que lo ha hecho? Es que está el vehículo, es que tienen la cámara, es que tienen verificado el robo en Macas, es que tienen todo. Y saben que hacen muchísimas personas, y por eso enseño con tanto detalle y les exijo una altísima responsabilidad. Señorita, me parece culpable, la fiscalía le quiere dar a usted 8 meses de cárcel, le puede tocar hasta 2 años. ¿Qué cree que hace una persona asustada en un calabozo provisional y con el riesgo de 2 años? Me agarro duro, 4 meses y ya quedó. Y van y dicen, yo fui. ¿Pueden darse cuenta de esto? ¿Y por qué? Porque no se leyó bien el tipo penal, porque no comprenden el alcance de sus términos y porque no han hablado 1 hora y media, como debe ser normalmente, para saber qué evidencia tienen y qué evidencia puedo aportar para desvirtuar el conociendo. Yo le hubiera dicho, póngase cómoda que nos vamos a ver algo, pero la prisión no. Punto. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que hagan. ¿Ok? Pero el día de mañana también puede ser que, en su caso, el caso del sobrino, tienen todo. O sea, además de las llamadas y todo, tienen el chat, pues. Mi hijo, ya estoy con el carro robado, ve, lo logramos, ya llego. Ya tío, chévere. Vea, háganse duro, 4 meses, para 3 sanción. ¿Estamos? Venga. 268. Con esto voy a cerrar. Ven. Artículo 268. Prevaricato del ASO los jueces, árbitros y fiscales. Lazo los miembros de la carrera jurisdiccional. Lazo los árbitros del derecho y los fiscales que resuelvan, dictaminen o fallen contra ley expresa en perjuicio de una de las partes, procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Bien, estamos subiendo de 30. Vamos a suponer que un consejo directivo o un tribunal de aquí de la facultad está por juzgar una conducta de un compañero profesor acusado de determinada infracción administrativa, por ejemplo, no sé, agresiones físicas. ¿Estamos? Y lo cierto es de que en la comisión tenemos una norma que dice que si el profesor realiza un acto de violencia en contra de los estudiantes, será sancionado con suspensión de actividades de 3 meses y una determinada multa. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es lo que dice la norma. Yo debo hacer eso. Si es que yo soy de la comisión y hay prueba suficiente que el profesor le golpeó al estudiante, debo sancionar con eso. ¿Está claro? 3 meses y determinado valor. Le destituimos. Es decir, decimos bien, si bien consideramos esto, la magnitud de los golpes es para destituir. El resto es la destitución del profesor. Fuera, señor. La comisión es responsable de prevaricar o no. Estoy haciendo todo lo contrario a lo que dice la norma. Está clarito. Dice, sancione usted con 3 meses y una multa de un salario básico. Y lo que estoy haciendo es mandar a la casa, destituyendo. Eso no dice la norma. ¿Ok? Estoy haciendo todo lo contrario a lo que dice la norma. ¿Está claro? Si ustedes revisan el 268 de manera estricta, sin agregar, sin quitar nada y respetando literalmente cada una de las palabras que están ahí, algo no calza. ¿Qué no calza? Las personas que pueden ser culpables de este delito, ¿cuáles son? Miembros de la carrera jurisdiccional. Yo no soy ninguno de esos. Entonces, aunque procedí contra la norma expresa, aunque le he perjudicado a alguien y le he mandado fuera de la universidad, aunque pude haber hecho todo lo malo, este delito está para ciertas personas y yo no estoy en ese grupo. ¿Calza o no calza? No calza. Listo. 13.2 cumplido. 13.3 de la lectura. Queda prohibida la utilización de la tecnología para crear infracciones penales, ampliar los límites de los supuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derecho. Ok, venga. La regla 3
no es formalmente una regla de interpretación. ¿Esto qué quiere decir? La regla 3 no es formalmente una regla de interpretación, sino al contrario se trata de una prohibición que se deriva, de la regla 2. Una prohibición que se deriva de la regla número 2. ¿Por qué digo esto? La analogía supone la comparación de un escenario con otro a partir de sus similitudes. La comparación de un escenario a otro, en relación de un escenario y otro, por sus similitudes. ¿Ok? Y precisamente realizar esta comparación en materia penal está prohibido. Realizar esta comparación en materia penal está prohibido para 3 escenarios. 1. No se permite crear infracciones penales por analogía. No se permite. El segundo refiere los supuestos de las medidas. No supone ampliar los límites legales o presupuestos legales para una sanción o medida cautelar. No puedo por analogía. Y tampoco puedo por analogía establecer restricciones de derechos. ¿Ok? Repito, la analogía supone una comparación entre dos escenarios por sus similitudes. Y no puedo utilizar esa comparación o ese escenario para crear infracciones penales. No puedo utilizar analogía para ampliar los presupuestos legales de determinadas medidas cautelares. No puedo utilizar analogía para una suerte de restricción de derechos. ¿Ok? Voy al primer ejemplo y vuelvo a tocar esto. Las truchas es el principal ejemplo de la prohibición de analogía. ¿Qué es lo que he hecho? Los animalitos son similares de otra manera. ¿Se dan cuenta? Porque cabezas de ganado, vacuno, caballar, porcino, lanar, son animales, son cuantificables, pertenecen a una tercera persona. Esto podría ser una afectación al derecho contra la propiedad. Si comparo los dos, se parecen, claro. Si es que la ovejita no se parece con la vaca, pues tampoco se va a parecer con la trucha. Pero ¿cuáles son las similitudes? Son animales, son cuantificables. ¿Puedo utilizar analogía para decir entonces las truchas sí están en el tipo penal de abigeato? No hay cómo. Por eso es que el 2 se ve como el 3, porque el 2 que me decía, usted interprete de manera estricta, palabra por palabra, sentido gramatical o literal. Punto. No puede agregar ni quitar nada. Entonces, la analogía no es sino la prohibición derivada de lo anterior. Si es que debo ser estricto, si no puedo agregar nada, si no puedo retirar nada, si en definitiva no puedo sino respetar lo que está ahí, no puedo comparar para agregar algo, no puedo comparar para crear un escenario que no está previamente regulado. ¿Está claro en las truchas la prohibición de analogía? Sí, por favor. Disculpa, doctor, entonces, ¿qué podríamos hacer en el caso de las truchas? Porque ya no sigue siendo una afectación. Sí, sin duda. A ver, eventualmente podría irse por otro escenario. Yo no sé, creería tal vez, dependiendo del escenario, multo. Sí. Y si usted quiere con mínima intervención penal, una suerte de daños y perjuicios, por una suerte de afectación al patrimonio. Si es que tal vez va esto el derecho penal, aunque el puede ser, pero cambiemos el escenario, ¿no? Supongamos que están los guardianes de las truchas y echamos con armas de fuego. Ya aquí ya civil no es. Porque todos están al piso, están atemorizados y demás.
Ya les voy a enseñar también qué tal que las armas de fuego tienen muy buena pinta, son muy buenas, pero son falsas. ¿Es lo igual o no? Falsas, ¿verdad? De juguetes. Eso pasa en Guayaquil varias veces. En Guayaquil pasa un montón. En Guayaquil pasa un montón. Robo de libros, cuidado, ya les voy a enseñar sobre el objeto, el robo del objeto cuando veamos tipificado objetiva y subjetiva, pero esto en relación a la víctima no tiene trascendencia. Ya voy a explicar todo eso, ¿ok? Respondido. Puede ser un hurto, dependiendo de la situación. Hablando de que nadie, como las truchas, nos las llevamos. Pero si la fiscalía me acusa por abigeato, no calza. Y esto es una suerte de, estos son los hechos, esta es la acusación. Si calza, culpable, si no calza, hablando de las estamos, ¿ok? Venga. Vamos al siguiente escenario, prohibición de analogía, ¿ok? Vamos a revisar un 500. Vamos a procesar, ¿no? 521, ¿ok? Sofía, tengo listo, 521, ¿listo? Vamos, ya les digo así. Necesariamente, en esta parte de la clase tengo que tocar normas procesales para que ustedes de una o de otra manera puedan, para que ustedes de una o de otra manera puedan comprender. A ver, hay dos tipos de medidas que no son lo mismo, ¿ok? Medidas cautelares y medidas de protección, ¿ok? Ejemplo, ir a prisión es medida cautelar. Prohibición de salida del país es medida cautelar. Presentarme cada 15, cada semana o cada mes es medida cautelar. El grillete es medida cautelar. El arresto domiciliario es medida cautelar. Todo esto es medida cautelar. Medida de protección es no acercarse a la víctima. Medida de protección es salida del domicilio del agresor y retorno de la víctima. Medida de protección es extensión de boleta de auxilio. Medida de protección es prohibición de que el agresor realice actos de persecución, intimidación o amenaza. Medida de protección es que el agresor no se acerque donde esté, en cualquier espacio. ¿Estamos? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Voy a un caso de violación sexual. Violación sexual. Esta chica ha sido accedida carnalmente tras una violación sexual consumada como tal, y lo que hace el juzgado es dictarle la prisión preventiva del agresor sexual. Supongamos, no le dan prisión preventiva, le ponen al agresor en libertad pero prohibido de salir del país, se presenta pasando un día ante la fiscalía y además usa el grillete electrónico. Pero además también en este caso de violación, delito de violación, le ponen prohibición de que él se acerque a ella, prohibición de hacer cualquier acto de persecución, boleta de auxilio por si acaso él asoma, y como era parte del núcleo familiar, venga, usted se retira de acá y la víctima regresa al lugar y usted no se acerque a este espacio. ¿Estamos? Caso 1. Caso número 2. El marido machista le ha dado una bofetada a su esposa y le ha provocado una lesión de un día. Esto es una contravención. Penal mismo es. Lo primero es un delito de violación, lo segundo es una contravención de violencia física en contexto de género. ¿Estamos? Al primer caso le dieron medidas cautelares y de protección. Al segundo caso, ni veanlo de acá. Solo al segundo caso le pueden dar medidas de protección. Ahora, voy a hacer una analogía prohibida. Son víctimas. Es un caso de violencia de género, necesita total protección, consecuentemente estamos en un proceso penal. Ya voy 4 similitudes, con 4 similitudes puedo decir, oiga, si el de acá aplica, también manténle preso en prisión preventiva esta contravención de acá. ¿Es posible eso? ¿Por qué no? Por la regla de analogía prohibida para crear presupuestos de determinadas medidas de protección. 521. Ahí está clarita cómo esa prohibición de analogía se traslada a una norma que prohíbe eso. 520, base y número primero. Artículo 520. Reglas generales de las medidas cautelares y de protección. La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en delito. En caso de contravenciones, se aplicarán únicamente medidas de protección. ¿Listo?
pero se parecen. Pero son dos casos. A ver, si quieren lo cambio. El caso número 1, supongamos que es la misma agresión. El caso número 1 no es una agresión sexual. El caso número 1 no es una cachetada, son 10 puñetas en el recto de ella. ¿Estamos? Ella tiene 25 días de lesión. Eso es un delito. Ya vamos a ver conmigo la curva de las lesiones que yo siempre hago para que terminemos delitos y contravenciones en violencia física. ¿Ok? Pero es la misma víctima, el mismo machista, el mismo contexto de género, todo lo que usted le quiera ver igual. Pero esto es un delito, esta es una contravención. Por mucho que se parezca, a esta le pueden dar los dos y a esta solo uno. No puedo aplicar analogía para trasladar medidas que no están previstas a un escenario distinto. ¿Estamos? Por mucho que se parezca, no aplico analogía. Y tercer ejemplo, para la restricción de derechos. Escucha, y lo coloco en ejemplo y con esto acabamos ya este esquema. A ver, y nuevamente en procesar. El juicio penal, ya van a ver esto en procesar, tiene muchas bases o muchas, si ustedes quieren, los cimientos. Uno de ellos es la presunción de inocencia, ¿ok? Y trasladada la presunción de inocencia al juicio penal, una situación puntual es que el acusado tiene derecho a quedarse en silencio. ¿Estamos? Una persona investigada penalmente puede quedarse en silencio. Al acusado, en la etapa de juicio, o al investigado, en la etapa previa de investigación, para la redundancia, se le garantiza su derecho a quedarse en silencio. ¿Está claro? Solo a él o a ella, o a nadie más. A nadie más, ¿ok? Entonces, es una investigación por un delito, alguno que se les ocurra. Un escandaloso, vamos a un narcotráfico, ¿ok? Este caso de narcotráfico tiene policías investigadores, la dueña de la casa que le arrendó a este tipo para que almacene toda la droga, tienen a todos los vecinos del barrio y tienen a los que hicieron el allanamiento. ¿Estamos claros? Ok, lo cierto es de que, vamos a decir, estas personas de acá, todos los mencionados, tienen la obligación de declarar. No tienen que pedirles si es que les parece declarar. No. Ellos tienen que sentarse ahí y comenzar a decir a la fiscalía lo que ha pasado. Yo vi, yo encontré, yo analicé, yo busqué, yo hice esto, y otro a mí me consta, ¿Estamos claros? Ok. El investigado no. Señor, ¿qué tienes? Nada. No tengo que decirle nada. Vamos a ver. Pero si es el mismo juicio y es el mismo escenario y todo el mundo tiene esta capacidad de percibir y por ende puede contar, estamos entre iguales. Pues ¿cuál es la diferencia? Son personas, no podemos aplicar absolutamente ningún ejercicio discriminatorio acá. Entonces, si es que todos estamos en el mismo plano, hable. Puedo aplicar esa analogía para restringir el derecho de él de quedarse en silencio, porque aunque él esté en el escenario y también participe en todo el proceso de este caso de tráfico de drogas, puedo aplicar analogía para decirle, si ellos declaran, hable. ¿Puedo restringir ese derecho a quedarse callado? Es imposible, por favor. Aunque se parezca mucho, aunque tenga todas las características, la analogía en materia penal está prohibida para traer infracciones, para ampliar presupuestos de medidas cautelares, finalmente para restringir derechos. Regreso, ¿por qué es una derivación de dos? Porque si de dos en tipos penales me dice, solo esto calza, usted no puede hacer nada más ni quitar ni retirar ni comparar. Y si el primero me dice, conforme a la Constitución debe haber armonía, listo, vamos a interpretar esto como una serie de principios. ¿Y cuál es uno de los principios que hemos rescatado de la Constitución? El principio de legalidad, por eso enseñé con la Constitución. Entonces, si la Constitución me dice que el principio de legalidad es aplicable en materia penal y es estricto, entonces nada de analogías para ningún supuesto en materia penal. ¿Está claro hasta acá? Fin de la historia. El siguiente tema. Ámbitos de aplicación de la ley penal o ámbitos de aplicación de la norma penal. ¿No bien, no? Una pequeña pregunta. Sí, del último ejemplo que usted dio de lo que es restringir derechos, o sea, es como que, o sea, no entendí muy bien el inicio del ejemplo, por eso no me puedo entender, pero es como que si a una parte hablo, por analogía quiero hacerle hablar a la otra, pero estoy restringiendo el derecho al silencio. Exacto, bien, la tiene clarísima. Gracias. Usted me ayuda en las conclusiones de cada falta dominio, porque la tiene perfecto. Bien. Ámbitos de aplicación de la ley penal. ¿Ok? Lo explico en contexto. Si tengo normas penales, que pueden ser completas, incompletas o en blanco, y si estas normas penales se rigen por principios, mínima intervención penal y legalidad,
Y si estas normas tengo reglas de cómo interpretarlas, ahora llego al momento de analizar cuándo, cómo, dónde y a quién le aplico estas normas. ¿Ok? Ámbitos de aplicación de la norma penal. Ámbitos de aplicación de la norma penal. 4 ámbitos existen. 4 escenarios existen. Espacial, personal, temporal y material. ¿Ok? 4 ámbitos. El primero supone ¿dónde aplico coima? El segundo, ¿a quién le aplico el coima? El tercero es ¿cuándo aplico el coima? Y el cuarto es ¿qué temas o situaciones regulan y por ende puedo aplicar coima? ¿Ok? 4 escenarios. ¿Dónde? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Estamos? 4 escenarios. El día de mañana, todos los juicios tienen que revisarse esto. Vamos a ver, les voy a colocar un ejemplo para que medianamente se den cuenta. Esta persona, van a ver cómo todo eso a la final vamos a responder. Ok, estamos frente a un holandés. Ok, un holandés. Voy a colocar los 2 ejemplos. Primero, estoy un holandés que acabó de llegar al país hace 5 horas, aterrizó en la ciudad de Guayaquil y Dios sabrá cómo pasó la marihuana. ¿Ok? Pero en Holanda, Países Bajos, se puede comprar marihuana a diestra y siniestra porque está permitido. ¿Ok? Holanda, Países Bajos. Hace 5 horas aterrizó en Guayaquil. Aterrizó, por favor, al final, a las 2 de la mañana. Se fue inmediatamente al hotel que está en la esquina del aeropuerto de Guayaquil. Son las 7 de la mañana. Se ha levantado el holandés. No tiene plata, solo tiene euros y no tiene dónde cambiar. Así que se va caminando un parque cercano y dice, bueno, voy a ver si es que me cambia la marihuana por dólares por ese desayuno. Lo cierto es que saca su buen paquete de marihuana, se acerca a la persona y dice, ¿qué tal? Es buena, es europea. $20 no más rápido. Venga. Jodidos todos. Venga, tráfico de drogas. ¿Le puedo aplicar coima al gringo? Es gringo, ¿verdad? Y ahí es permitido vender droga. En determinados contextos. Está en Ecuador, pero hace 5 horas. Pero es gringo. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Ven por dónde va esto? Ya, cambio el ejemplo. Segundo, una persona toma un vuelo desde Guayaquil hacia... Vamos a ver, no, lo cambio. El presidente de la República decide hacer un acuerdo comercial con Colombia para que nos den energía y no tengamos más apagones. ¿Está claro? Para tal motivo, lo lógico es de que el ministro lleve la autorización del señor presidente firmado para que pueda intervenir y llevar a cabo el acuerdo. ¿Estamos claros? Ha llegado a Colombia, a Bogotá, está en el hotel, abre los documentos. El Yuyo se da cuenta que no tiene la firma del precio. Está en Colombia. Le llama al precio. Firma, no hay cómo. No hay cómo. Estoy, quién sabe dónde, pero no hay cómo. No hay cómo. Ya estoy aquí. Listo. Y utilice el documento con firma falsa en Colombia. Venga. ¿Le aplico coima al ministro? Ya vamos a resolver. Pausa. Siguiente, para que lo vean y vean lo complicado. Una persona comete un delito de violación sexual en el 2010. En el 2010 no estaba vigente el coima. ¿Estamos? 2010. Lo cierto es de que, claro, no logran aprenderle de inmediato, pero le llegan a dictar prisión preventiva tras algunos meses de investigación y recién le detienen en el 2024. ¿Le aplico coima o código penal? Bien, para eso está la casa, ahora que está en el ámbito espacial. ¿Ok?
Primero, ámbito espacial, artículo 14. ¿Ok? Ya vamos a ver, todo esto lo vamos a revisar. Todo esto sigue en el libro. Vamos al artículo 14. Voy al primer ámbito de aplicación espacial. ¿Dónde aplico COIP? ¿Dónde aplico COIP? Hay 4 reglas en total. ¿Ok? Ámbito espacial, artículo 14. Venga, vamos, artículo 14, base. Detrás de Sofía está Jocelyn. Dele, 14, base, numeral primero, por favor. Ámbito de especial de aplicación. Las normas de este código se aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Bien. La primera regla del artículo 14 se denomina principio de territorialidad. Se denomina principio territorialidad, ¿ok? Y no es sin más la manifestación de la soberanía del Estado para aplicar su propia norma, ¿ok? No es sin más la manifestación de la soberanía del Estado para aplicar su propia norma. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos en Ecuador aplicamos COIP. ¡Pum! Es que esta es la regla más fácil. Principio de territorialidad. Ya. Si estamos en territorio ecuatoriano, aplicamos COIP. Vamos a la pregunta. ¿Y si estoy en un vuelo de Quito a Guayaquil y una persona es violada en el baño del avión? ¿Y si estoy en un bote en Puerto López, esos que van a ver a los ballenitos que se dan la vuelta y todo eso, y ocurre una suerte de agresiones físicas, la tentativa de un homicidio ahí? ¿Calza? ¿Y si estoy en Galápagos? ¿Y si estoy subsuelo? ¿Se acuerdan los chilenos que se metieron así abajo y les costó luego un montón de tiempo? ¿Qué nomás me calza? Artículo 4 de la Constitución. Vamos a ver. Territorio ecuatoriano. ¿Qué incluye? Territorio ecuatoriano. Vamos a ver. Artículo 4. El territorio del Ecuador constituye una realidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos integrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio supraadyacente, continental, insular y marítimo. Sus límites son determinados por los tratados vigentes. Ok, entonces, el artículo 4 de la Constitución define con absoluto detalle todos los escenarios en los cuales se entiende territorio ecuatoriano. Clarísimo, los ejemplos del avión, del barco Puerto López, de Galápagos, del subsuelo, todo lo que ustedes quieran que está dentro de nuestra circunscripción territorial es territorio ecuatoriano. Punto. Va a ser exactamente igual la aplicación de en el avión, en el barco, en Galápagos, en el subsuelo, cuanto aquí que estamos aquí en la Facultad de Jurisprudencia. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué decir una manifestación de la soberanía del Estado? A ver, es que es muy obvio. ¿Recuerdan ustedes el contrato social que dábamos al Estado, la facultad de seguro, el garante de derechos? Genial. Entonces, si es que a la larga la lógica es de que somos administrados por el Estado y que el Estado es la administración, se entiende ese mismo ejercicio. Si es que el Estado tiene el jus puniendi, derecho de castigo, aquí pues en el espacio donde está este Estado soberano, aquí se aplica COIP. Punto. No hay otra opción. ¿Estamos claros? Sea la provincia que sea el cantón que sea, si está muy lejos o muy cerca, me da igual, todo lo que es Ecuador, aquí se aplica COIP. Se acabó. Regla número 2. Yo sé. Solo la base. 2. Las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano en los siguientes casos. Pausa. La regla número 2 es la excepción al principio de territorialidad. La regla 2 es la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque aquí van a encontrar 5 opciones. Vamos a tener un 2A, un 2B, un 2C, un 2D y un 2E. ¿Ok? Pero todos estos casos que vamos a revisar es no.
es Ecuador. No es territorio ecuatoriano, pero sí aplico COI. ¿Estamos? En el primero, ¿cuál era? Si es Ecuador, territorio ecuatoriano, sí aplico COI. En la segunda regla es, aquí no es Ecuador, pero igual aplico COI. ¿Estamos? Por eso resulta ser una excepción al principio de territorialidad. ¿Ok? Venga, vamos a trabajar caso por caso entonces. 2A. 2A. Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador en lugares sometidos a su jurisdicción. Bien, pausa. El 2A tiene dos variables. Primera variable, que el delito se comete no en Ecuador, pero los efectos, resultados, consecuencias sí en Ecuador. Yo estaba viendo la paloma. Opción 1. ¿Ok? Repito, que el delito no ocurre en territorio ecuatoriano, pero los efectos, resultados, consecuencias sí se producen aquí. ¿Estamos? Opción 2. Que el delito no ocurre en Ecuador, pero sí un espacio sometido a su jurisdicción. Ejemplo. ¿Ok? El 2A tiene dos variables. Cuando los efectos se produzcan en Ecuador o cuando lugares sometidos a su jurisdicción. ¿Estamos? Voy a colocarlo. Vamos a revisar un 232. ¿Ok? Al lado de Joseph, ¿está? Joana, venga. Voy al ejemplo. 230. Sí, ya le di. Vamos ahí. 232. ¿Estamos? ¿Se comprende hasta acá la clase? Sí. ¿Están cansados? Sí. Sí. Con eso nos vamos. Yo también estoy cansado. Te voy despierto de Vamos, lo cierto es, ¿en dónde tienen más cuentas bancarias? ¿La llevo en Pichincha? En las Islas Caimán. Bueno, por ahí está. Vamos a suponer otro banco Pichincha. Ok, venga. Una persona está en Medellín, ok, está en Colombia. Es un hacker. Y lo que hace el hacker es meterse en la plataforma, en los sistemas informáticos de toda la infraestructura informática del Banco Pichincha y tumba todo el sistema informático del Banco Pichincha. No podemos acceder a la plataforma, el banco no tiene sistema para procesar las transacciones regulares. En otras palabras, el banco está quebrado, y quebrado en operatividad, lo digo, ¿ok? No funciona. ¿Es un delito eso? ¿Dónde se come? ¿Dónde está sentado el hacker? No me importa si es gringo, ecuatoriano, colombiano, peruano, me da igual lo que sea, ya vamos a ver eso. Pero vamos a ver, ¿en dónde está sentado él con su computadora? Una muy grande, porque esta es grande, tiene 10 pantallas, vamos. ¿En dónde está? Está sentado en Medellín, no en Ecuador, que nos quede claro, estamos en el segundo supuesto. Pero ¿dónde se ocurren los efectos? ¿Dónde se afectan? ¿Dónde se ven las consecuencias? Aquí, ese es el ejemplo. Vamos al tipo penal, 232. El inciso primero es suficiente, Joan, por favor. Artículo 232. Ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento o comportamiento no deseado o suprima total o parcialmente contenido digital, sistemas informáticos, sistemas de tecnologías de la información y comunicación, dispositivos electrónicos o infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general con el propósito de obstaculizar de forma grave, deliberada e ilegítima el funcionamiento de un sistema informático, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Gracias. Cárcel tipo penal. Es perfecto. Él va a decir, no me apliquen COI porque yo estoy en Colombia. Gran inteligencia. Puede ser un hacker, pero el penal no tiene ni idea.
le van a aplicar COI, le van a traer de las orejas a Ecuador y le van a decir, venga señora, acá nos ve. Pues que no está bien Ecuador, lamento mucho, pero tenemos una regla que si acá la sufrimos y usted la hizo muy lejos, nada, acá nos paga, aquí le aplicamos COI. ¿Estamos? Voy al segundo ejemplo y con esto nos vamos hoy. 200, al lado de Domina, 211, por favor, lo preparan. Okay. Pareja de ejemplo número 2. Para este supuesto, delito no en territorio ecuatoriano, pero sí en un espacio sometido a su jurisdicción. Estoy en el 2A recién, 14 2A. Ejemplo, pareja de esposos, ¿ok? Recién tienen al guagua, recién nacido un nene. Lo cierto es de que la señora se le ocurre irse del país a España, ha tenido amante y le ha ofrecido de que le va a dar un hijo, pero él tiene un problema de infertilidad, así que listo, estamos, llega con el guagua y le dice, sabemos que no es tuyo, lo sé, pero es que por el amor tan grande que te tengo, vamos a ponerle tu apellido y vamos a etiquetarle a él como padre, a ti como padre de él. ¿Estamos? Sí, pero que guagua es de mamá ecuatoriana, somos el consulado ecuatoriano. Y vamos a ponerle ahí el apellido español. ¿Cómo? Vamos a decirle que el niño es Conde González. ¿Estamos? Venga, entonces, va en español con la señora, llevan al niño y dicen, el papá de él, le ven algo. Padre, don Francisco Muñoz Conde, hágale. Mamá, doña Julia González. ¿Estamos? Pero estoy en el consulado ecuatoriano. ¿Cuál es la lógica de esto? No es Ecuador el territorio, pero se entiende que esa pequeña porción del consulado es un Ecuador en el extranjero, ¿ok? Ese espacio es un Ecuador en el extranjero. Entonces, voy a aplicarle coima a la señora González porque cometió un delito, no en Ecuador, pero sí en un Ecuador extranjero, porque es un espacio sometido a jurisdicción. ¿Qué delito le voy a aplicar? Un 212. Dele. Artículo 211. Supresión, alteración o suposición de la identidad. La persona que ilegalmente impida, altere, añada o suprima la inscripción de los datos de identidad suyos o de otra persona en programas informáticos, partidas, tarjetas índices, cédulas o en cualquier otro documento emitido por la Dirección General del Registro Civil, identificación y celebración o de su dependencia, o inscriba como propia en la Dirección General del Registro Civil a una persona que no es su hijo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que ilegalmente altere la identidad de una niña o niño no sustituya por otra, entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre un nacimiento, supuesta la legítima paternidad o maternidad de niño, niño o declare falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Listo? ¿Calza? Claro, el tipo penal es alterar la identidad de un niño. No lo está haciendo en Ecuador, lo está haciendo en Ecuador en el extranjero. ¿Dónde? En un consulado ecuatoriano. Consecuentemente, si ustedes tienen ahí el artículo 14, 2A y por ende, los señores van a aplicar COI. Pero está en España, lamento, pero ustedes tienen un espacio ecuatoriano en España. ¿Listo? Tengan buen día. Gracias.